comprende 8 subgrupos, 8 tipos. El virus de fiebre amarilla pertenece a un gran grupo llamado Flavivirus, de la familia Flaviviridae, que comprende 70 tipos distintos de virus. En Ecuador tenemos básicamente 4: Zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla. Mayoro, hay en el oriente, en algunos sitios se ha visto mayar esta infección viral. Me interesa que recuerden este datito. Incubación. Recuerdo la primera clase, el periodo de incubación era el tiempo que iba entre la exposición a la gente, esto es la picadura, al desarrollo del primer síntoma. Y la incubación puede ir de 3 a 6 días. Dependerá del paciente, de la virulencia, de la patogenicidad, de la sensibilidad que tenga el paciente al virus. La enfermedad tiene 2 chances de manifestarse. Una forma bifásica o una forma monofásica. Lo más usual es la monofásica. Se enferma 100, 85 desarrolla la forma monofásica. A veces asintomática, por pocos pacientes habrá fiebre, habrá mialgias, habrá cefalea, escalofrío, pérdida de apetito, náusea, vómito. 85 de 100 pacientes tienen estos síntomas. Y justo coincide con el incremento rápido de la IgM, que opera al día tercero o cuarto, los síntomas pueden desaparecer muy pronto, al día tercero o cuarto. El paciente ya está bien, ya no tiene fiebre, y pasa 24 horas en esa condición. Y luego se complica el paciente y sobreviene la fase tóxica, caracterizada por fiebre alta y por complicaciones multiorgánicas. Y de estos pacientes que tienen la fase tóxica, el 50% puede morir. Pueden morir 7 a 8 pacientes de cada 100, en un plazo de 1 a 2 semanas. Entonces, la pregunta del examen puede ser: la fiebre amarilla cursa en un altísimo número de pacientes con una característica clínica de ser bifásica y con un chance de morir que bordea el 50%. ¿Qué van a poner ustedes? Falso. ¿Por qué? Porque apenas puede morir un 7-8% que tienen la fase tóxica. Generalmente a la selva incursiona el hombre más que la mujer y el adulto más que el niño. Por lo tanto, quien se expone más a una infección es el hombre y el adulto. Y llega a la selva, y aquí está la copa de los árboles. En la copa de los árboles están los primates, jugando, comiendo. Los primates no se quedan quietos en un solo árbol, están saltando de árbol en árbol. Imagínense que un monito de estos tenga el virus, tenga una viremia. Y el mono va a ir de árbol en árbol, y probablemente esta movilización que tiene para comer, para tanta situación propia de la biología del primate, estos primates van a regar la enfermedad en la selva. La patología se mantiene entonces en la copa de los árboles con los monos en un estado endozótico o exótico, en selvas vírgenes, en selvas primarias. Y los monos, cuando se mueven, van a ampliar estos sitios exóticos hasta el punto de que cada 8 o 10 años ocurrirá una epizotia. La epizotia es el equivalente a la epidemia en humanos, la epizotia es en animales. Ocurrirá un número excesivo de casos cada 8 o 10 años. Y cuando ocurra la epizotia, probablemente se enfermen seres humanos. No es clase de geografía, pero quiero que recuerden que en América 13 países reportan fiebre amarilla. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, la Guyana Francesa, Surinam, la otra Guyana, Venezuela, Colombia, Trinidad, Barbados, Curazao y Panamá. Son países que tienen fiebre amarilla.
Afecta 3 cuencas hidrográficas. Me imagino que ustedes saben que aquí donde está Manaos, por ahí debe estar el río Amazonas. Y por aquí estará el río Orinoco. Y por aquí estará el río Magdalena, Colombia. En esas 3 cuencas está la fiebre amarilla. Y vamos al África. 10 grados norte, 15 grados norte, 10 grados sur. Mauritania, Malí, Níger, Chad y Sudán. Países africanos que tienen una parte desértica, el Sahara, y luego ya la parte verde, la parte tropical del África. Ven aquí este país llamado Côte d'Ivoire, Costa de Marfil. Hace unos 2 o 3 años hubo un brote de fiebre amarilla, ¿no? 24 muertos. Acá. Son 2 años, 3 años. La última episodia y epidemia así grande de fiebre amarilla ocurrió en el 2013. Les tengo este dato como parte de la historia, nada más. 34 países africanos, 13 países sudamericanos reportan fiebre amarilla. Para el 2013, que hubo una episodia y una epidemia grande, hubieron entre 80 a 170 mil casos graves, y de estos murieron de 30 a 60 mil sujetos. ¿Cuánta gente habrá enfermado y tuvo síntomas inespecíficos, leves, banales, triviales, y no buscó ayuda y tampoco fue un diagnóstico etiológico? No fueron estadística. Como esto ocurre cada 8 a 10 años, se estima que para este año probablemente ocurra otro brote episódico que terminará en un brote epidémico de fiebre amarilla a nivel mundial. Vean el Ecuador. Tampoco les voy a preguntar qué provincias tienen fiebre amarilla, pero miren, Loja, Morona Santiago, Sucumbíos, Pastaza, son zonas de alto riesgo. Vamos a ver las zonas de mediano riesgo, como Morona Santiago, con varios cantones, Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza. Todas las provincias orientales son zonas de mediano riesgo. Y lo más importante es esto: Esmeraldas con Cantón Quinindé, Cantón Esmeraldas, Cantón Río Verde y Cantón Eloy Alfaro, al norte de Esmeraldas, colindante con San Lorenzo. Quiero que esta partecita de aquí me entiendan cuando les explique el transporte del virus. Les voy a explicar qué pasó en Esmeraldas. Repito que la gente se llama Flavivirus, la familia Flaviviridae, que comprende 70 virus distintos. Y acá, los virus de la fiebre amarilla lo conforman 8 subgrupos serológicos que comparten inmunidad cruzada con otros flavivirus. ¿Qué pasaría si me enfermo de dengue? Probablemente esté protegido para fiebre amarilla. O probablemente estaré sensibilizado y por esta inmunidad cruzada yo pueda sufrir un cuadro tóxico por estar sensibilizado. El ciclo, ¿cómo empieza? Es un primate que tiene el virus, que es picado por un vector. Aemagobus, mosquito diurno, Sabetes, mosquito de estación seca, y Aedes silvestre. Pican, adquieren el virus en 8 a 12 días a temperatura ambiental de 12 a 18 grados. Completa el ciclo biológico del vector y empiezan a picar a un primate sano. Rol biológico horizontal, del enfermo al sano. Eventualmente, el humano incursiona en este ciclo selvático, adquiere el virus, incuba de 3 a 6 días, será picado por un Aedes doméstico que adquiere el virus, cumple su ciclo biológico y transmite a un humano susceptible. Ciclo biológico horizontal. Pero el vector que está aquí, Sabetes, Aemagobus o Aedes, cuando la hembra pone huevos, ya le transfiere el virus a su embrión. Nace el embrión dentro de un huevo y contiene ya el virus. Y después de 5 días de huevo eclosiona, se hace larva y luego la larva sufre las 4 mudas y se transforma en pupa y la pupa finalmente se hace insecto adulto. ¿Cuál sería el riesgo? El caso de la malaria, vieron ustedes que debe cumplir un ciclo biológico el vector que dura 14 días. Si estaríamos aquí, que picó a un primate enfermo,
completa el ciclo en 12 días. Y a partir del día 15 podrá transmitir la enfermedad. O del día 12, o del día 13, o del día 14. Pero en el caso de que nació un imago de una pupa, que a su vez derivó de un vector que puso un huevo embrionado con el virus, el primer día que empieza a picar, el primer día que transmite la enfermedad. Yo tengo los abetes, que son vectores que sobreviven a las sequías. Por lo tanto, el abetes es un vector de riesgo. Tengo en América un reservorio secundario llamado marsupial, que cursa con viremia prolongada y recrudescente. Vamos a estos dos que parecen chinches, se llaman garrapatas de género amblioma. Y estos en África son parte del ciclo biológico de transmisión, tanto vertical como horizontal. Y la garrapata vive varios meses, no es como el mosco que vive 31 días. Y la garrapata, el rato que se alimenta, pica y se deja caer al suelo. Digiere la sangre y la garrapata empieza a subir por las hojas de los árboles hasta quedarse lista, esperando que pase un animal y se le pegue en el pelaje. Y esta forma de transportarse pegado al pelo le permite alcanzar grandes distancias a la garrapata y obviamente diseminar la enfermedad de forma rápida y distante. Recapitulando, reservorios principales, primates, secundarios, marsupiales, vectores, aemagogos de estación diurna, no diurnos, abetes de estación seca y aedes selvático como vectores tropicales de la selva. Tengo la transmisión horizontal y vertical en este tipo de vectores. El ciclo en África, aparte de los moscos, involucra adultos y huevos de garrapata de género amblioma, que son reservorios de larga duración y que permiten una diseminación a distancia. ¿Cuáles serán los factores de riesgo para la fiebre amarilla? Si van a ir a Panamá a comprar, vayan vacunados. Si van a Curazao de vacaciones, vayan vacunados. Si van a Trinidad y Tobago, vayan vacunados. Si van a Brasil, vacúnense. ¿Por qué? Porque en varias áreas, inclusive cercano a la ciudad de Río de Janeiro, ustedes, no sé si fue hace 2 años o 3 que hubo un brote de fiebre amarilla en Brasil, importante. La deforestación es otro factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el mosquito estaba picando a los primates que estaban en la copa de los árboles. Y si viene un ciudadano y tumba el árbol, la motosierra, el ruido, ahuyenta a los monos, ahuyenta a los marsupiales, pero el vector se queda. Y cae el árbol a nivel de piso y empieza obviamente a picar a la gente que está deforestada. Por tercera ocasión, le repito que en las zonas inestables hay un predominio de casos al inicio o al final del invierno. En este caso, de fiebre amarilla, generalmente el mayor número de casos ocurre al final del invierno, que coincide con la mayor densidad de vectores, que pueden invadir plantaciones o poblaciones y causar un brote epidémico. ¿Quién va a la selva? Generalmente va el militar, el policía, el guerrillero, el narcotraficante, el colono, el que va a buscar petróleo y los que van a sacar madera. Son los que viajan con más frecuencia. Obviamente los turistas que van a conocer el Cuyabeno, por ejemplo. Esto, el primer párrafo, el aumento de la población del vector que se mide con indicadores entomológicos, índice de vivienda, breteado y recipiente, les vuelvo a explicar en la clase de dengue. Breteado, voy a mi pueblo y escojo solo 100 casas. En las 100 casas veo cuántos reservorios son positivos para el vector. Si el índice de breteado es mayor que 5%, mi área es de riesgo. Si veo que en mi área de trabajo hay 2,000 casas, y las 2,000 casas, yo encuentro que existen 60 casas que tienen el vector, 80 casas tienen el vector. Eso equivale a un 4% del índice de vivienda. Mi área es de riesgo. Y si tengo el número de recipientes de las casas que son positivos para formas inmaduras, yo establezco que si el porcentaje supera el 3%, mi área va a ser de riesgo. Esto vuelvo a explicar nuevamente en dengue. Otro factor es la población inmune que ha crecido.
¿Por qué? Porque no hay un plan de vacunación sistemático. También el crecimiento urbanístico en zonas del oriente es otro factor de riesgo. El transporte. En 1990 llevaron a un grupo de militares a hacer un entrenamiento en la selva. Y el médico militar se le pasó. No pensó que había que mandar vacunando a sus militares. Y se fueron gente no inmune a una zona endosótica, y fueron picados por los moscos y adquirieron la fiebre amarilla. Les dejaron en la selva, tenían que salir en cierto tiempo a un área, solo les dieron una brújula para que se orienten. Llegaron al sitio, los metieron en un avión y los llevaron a Esmeraldas. Los llevaron, no sé si alguien conoce, yéndose para el norte, como que se va para Borbón, para Las Peñas. Hay una población llamada Río Verde. ¿Por qué? Porque pasan un puente y ven un río verde, con un montón de algas, un río, una coloración verde turquesa bonito. Antesito del puente hay un camino que va a la montaña y va a una población llamada Chumundé. Allá fueron los militares a acabar su curso de selva. Y sacaron gente en fase de incubación a una zona no endémica y llevaron el virus. Y se piensa que ese fue el factor que permitió que se reinfecte una zona que era carente de fiebre amarilla, Esmeraldas, con las parroquias de Quilindé, Esmeraldas, Río Verde y la otra era donde queda Borbón, donde queda Río sobre el Cayapa de Santiago. Eloy Alfaro era. Y así llevaron la infección. Entonces, imagínense en el riesgo que tiene la gente por no hacer bien su trabajo. Metió virus a un lugar donde no existía la enfermedad. Y ustedes van a la playa. Imagínense ir en una época de invierno con una alta densidad vectorial. Les piquen, se enfermaron de fiebre amarilla en Esmeraldas, que era antes una provincia que estaba libre de la enfermedad. Entonces, mete gente a una zona no inmune, o sea, mete gente no inmune en una zona endémica, problemas. O sacan gente en fase de incubación, problemas. Les explica ya la resistencia a los insecticidas. Saben que si yo confronto 100 moscos de hembras a un químico determinado que está impregnado de 1 metro cuadrado de una tabla, si mueren 80% menos son resistentes. Y si mueren 99 o 100 son sensibles. En la parte económica, ¿cuánto cuesta un programa de inmunización y de vigilancia? Es obviamente caro. El Ecuador no lo mantiene. Y el factor de medio ambiente geográfico que también les expliqué en la clase de vectores, en la clase de malaria, es la tercera vez que topo el tema. Si yo incubo huevos a menor temperatura, habrá machos. Si incubo huevos por el calentamiento global a mayor temperatura, habrá predominio de hembras y por ende mayor riesgo. La incubación demora 3 a 6 días. Me interesa este tema. Me pica el mosco. Y en la primera clase les dije que a nivel de la picadura ocurre la primera barrera de contención. El virus rápidamente va a pasar y va a llegar a los ganglios axilares, si le picó en la mano o en el brazo. Y a nivel de esos nódulos linfáticos ocurre la primera replicación regional. Los virus salen y van por vía hematógena hacia las células de Kupffer del hígado, el retículo endotelial del vaso, la médula, músculos y riñón. A ese nivel ocurre en macrófagos, en linfocitos y en mononucleares una siguiente replicación y el virus vuelve a salir. Interesante de la infección por fiebre amarilla es que yo, si podría hacer un estudio del hígado o del vaso, y encuentro ya partículas virales, encuentro el virus en esos sitios de las células de Kupffer o el retículo endotelial del vaso, a las 24 horas de haber sido infectado. Voy a repetir nuevamente la inmunidad. Es la 4ª vez que repito como conceptos. La inmunidad natural activa, igual, enfermedad, igual, inmunidad prolongada. No se reportan infecciones. La mamá guaorani a su hijito que está en el vientre, antes de nacer, le manda un regalito que se llama inmunidad natural pasiva. La madre transfiere anticuerpos maternos y le protege por 6 meses. Si van al oriente y se vacunan,
será una inmunidad artificial activa mediante un biológico, una vacuna, y es duradera. Eventualmente existirán reacciones cruzadas inmunitarias con otros flavivirus, que pueden proteger o que pueden generar una sensibilidad especial para ciertas complicaciones. Incubación, si ocurrió la picadura 3 días antes del inicio de síntomas, 3 días de incubación, y tengo que el virus desaparece en la fiebre amarilla al día 7º, 7 más 3 da 10. Si la incubación fue del día 6º, la picadura, hasta el día 0 de inicio de síntomas, 6 más 7 da 13. ¿Cuántos días durará la viremia? En caso de la fiebre amarilla puede durar de 10 a 13 días. Al día 3º o 4º de enfermedad, empieza a incrementarse levemente los títulos de IgM. Alcanzan una meseta y finalmente desaparecen de sangre al día 90. Si ustedes están en el consultorio y reciben un reporte que dice IgM positivo, saben ustedes que primero es una prima infección y que esa infección de fiebre amarilla data de menos de 90 días. En el caso de la IgG, la fiebre amarilla se incrementa después, tal vez para el día 10, 11, 12, empieza a incrementarse. En el caso del dengue, de Zika chikungunya, la IgG se incrementa tempranamente el día 5º o 6º de enfermedad. Puedo lograr aislar el virus si inoculo en el cerebro de un ratón. Utilizo unas células especializadas llamadas células Vero. Esto se usa para la vigilancia en salud pública. Tengo sangre de sospechosos y hago inoculación en cerebros de ratón o bien cultivo en células Vero. Si se murió la persona y pudiese tener un espécimen, una muestra del hígado, podría hacer unos cortes para ver ciertas características que genera el virus en el hígado. Y también usar métodos moleculares, modificar el ADN, ARN del virus, mediante o a partir de tejidos frescos o conservados para confirmar casos. El caso confirmado implica, por lo tanto, un incremento al cuádruple en el título de anticuerpos, en ausencia, obviamente, de infecciones por otros flavivirus, y también podría ser el diagnóstico aislando, demostrando el virus. Entonces tengo aumento del título, aislamiento, siempre y cuando este aumento del título vaya concatenado a una ausencia de infección por otros flavivirus. Imagínense en África, en una población llamada, en un país llamado Ghana, en 1927. ¿Cuántos años falta para 1927? Faltan 6. Por lo tanto, puedo matemáticamente decir que hace 94 años, en Ghana, encontraron una cepa que les llamaron la cepa Civi, y gracias a resiembras, sembraban, se le quitó la virulencia y la patogenicidad, dejando la inmunogenicidad de ese virus vivo atenuado, que se fabrica en embriones de pollo, y así fabricaron la vacuna 17B. Entonces usaron las cepas salvajes del virus de la fiebre amarilla, llamada cepa Civi aislada en Ghana, en 1927. Viene un polvito liofilizado y debo tenerlo refrigerado. Yo reconstituyo la vacuna y pongo un ml subcutáneo. Y si vacuno a 100 ciudadanos, supongamos que estén ahorita 100 guambras de quinto semestre que se van a hacer su trabajo de investigación en el Oriente, yo vacuno a 100, yo logro que el 95% desarrolle anticuerpos antifiebre amarilla. Algunos libros dicen que puede ser esta producción de anticuerpos garantizada por 10 años. Otros libros hablan de un tope de 30 a 35 años. Otros libros dicen que la inmunidad por seroconversión posterior a la vacuna puede ser de por vida. Tampoco les voy a preguntar el tiempo de seroconversión, pero sí les voy a preguntar tal vez qué porcentaje de gente estará cubierta con la vacuna. Yo no debo vacunar a menores de 9 meses, de 12 meses, y tampoco a mayores de 59 años, y tampoco embarazadas. Les voy a explicar por qué. Porque si les vacuno a ustedes, y ustedes no son alérgicos, yo a lo mucho veré en ustedes algo de fiebre, algo de mialgias y tal vez dolor de cabeza. Pero si fueran alguno de ustedes asmático
alérgico, podría haber urticaria o asma en ustedes, derivado de la vacuna. Y en casos severos, probablemente vea una encefalitis postvacunal. Si yo vacuno a un niño de 9 meses o menos, el virus me gusta la parte nerviosa y ese virus provocará encefalitis en niños vacunados menores de 9 meses. Y si vacuno a una mujer que está gestando, el virus igual le gusta el cerebro del feto y provocará por ese neurotropismo viral alteraciones congénitas o probablemente una muerte fetal o un aborto. Terminamos ya la clase con la parte de la vigilancia de la enfermedad. Yo debo establecer en estas zonas donde ocurren endosotias, eventualmente episotias, la circulación del virus y debo detectarlo de forma precoz, rápida, para poder instaurar medidas de control, después establecer un cordón inmunitario o inmunizar a la gente que está más expuesta para evitar casos en seres humanos. La idea es, ante un brote de fiebre amarilla en humanos, contener la progresión de la infección mediante vacunación. ¿Con qué fin? La enfermedad es selvática, lo cual sería el riesgo que la enfermedad se vuelva urbana, se reurbanice la enfermedad. Por lo tanto, yo vigilaré todo caso clínico compatible, especialmente ictérico y febril, en sitio centinela, de acuerdo a los parámetros de definición de casos de la OMS. También vigilaré episotias, capturaré monitos marsupiales para sacarles sangre, tratando de aislar el virus en reservorios primarios y secundarios. Y como tendré que vacunar a la gente, probablemente pueda haber efectos postvacunales que deban ser vigilados, detectados mediante un sistema de vigilancia epidemiológica. Todas las clases han sido, para efecto de la pandemia, rediseñadas. Se acortaron al máximo los temas. Por favor, preparen con tiempo. Lo que les mando a hacer es un ejercicio de estudio. Este ejercicio aprendí yo en 1974, cuando estaba en el colegio. Me hicieron este librito, se llama Cómo estudiar arrimados. Pese a que este libro no está contextualizado a la modernidad, aquí no habla del internet, de tanta maravilla para el aprendizaje. Máximo llegaba a la biblioteca, pero la forma de aprender no ha cambiado. ¿Y si hacen ustedes esto? Es un trabajo que les mando a hacer, prácticamente un ejercicio de libro para estudiar. Les garantizo, jóvenes, que aprenderán bastante. Hagan su trabajo con tiempo, preparen bien las cosas, serán brillantes. Cuídense, jóvenes, un montón. Cuídense, jóvenes, un montón.